Bueno, las canciones de hoy hablan de quién es Dios, ¿no? Y la mayor pregunta que un hombre podría hacerse es ¿quién es Dios?, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta determina el destino de ese hombre y la vida de ese hombre, ¿no? Es importante saber quién es Dios. Y cuando uno se pone a pensar en Dios como el creador de los cielos y la tierra, solo ese pensamiento debería como dejarnos en silencio, porque cuando tú quieres crear algo o tú quieres construir algo, vos tienes que comprar materiales y esos materiales tuvieron que ser hechos por alguien y tienes que mandar a ver esos materiales. Hay todo un proceso para construir o hacer algo, pero cuando Dios hizo las cosas, a Él nadie le dio, a Él nadie le vendió, Él no lo produjo, Él lo sacó de la nada, ¿no es cierto? Él solo con su voz lo creó, lo constituyó todo, ¿no es cierto? Y qué bueno es que nosotros podamos hoy alabar a un Dios como ese Dios, un Dios que está vivo. Ahí en Romanos es interesante, pero cuando vemos cómo el hombre fue depravándose, ¿no es cierto? Cómo el hombre se fue degenerando a través de la caída, y una de las primeras características que vemos en Romanos es, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, o sea, no le dieron la honra que Él merece y tampoco le dieron gracias. Y después vos ves que empieza el hombre así y después termina en cosas tan trágicas, ¿no es cierto?, como la depravación sexual, la depravación moral, pero también la idolatría. O sea, empezaron a adorar animales, empezaron a adorar imágenes, empezaron a poner su confianza en algo que no era el Dios verdadero. Y ¿sabes qué? Ayer justo, estaba en la reunión de mujeres porque tenía que mirar a la Mile, ¿no es cierto? Y después me la tenía que llevar, pero la Mile se quedó. Y una hermana hablaba de la idolatría del corazón, ¿no? La idolatría no solamente no es algo externo, es algo interno, es algo del corazón. Y cuando uno se pone a pensar en un idólatra, uno se imagina a alguien que tiene una imagen, ¿no es cierto?, de alguna figura ahí afuera de su casa, metida en una casita, y uno podría decir, es idólatra esta persona. Pero ahí en primera de Juan, termina diciendo Juan, hijitos, guardados de los ídolos, y le está hablando a creyentes. Y es que la idolatría es una realidad del corazón. Hay muchas cosas que compiten por nuestro amor por Dios. Nosotros estamos sentados acá y puede ser que Dios no sea lo que hace que nos levantemos, lo que hace que nosotros queramos seguir andando en la vida, ¿no es cierto?, la razón para continuar. Y los ídolos están hoy en esta mañana en nuestro corazón, y te animo a pensar en eso, ¿no? Y ya que hemos cantado al Señor, ¿quién es Dios hoy para ti? ¿Y en dónde está Dios hoy en tu vida? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que constantemente está en tu pensamiento? ¿Sí? ¿Qué es aquello por lo que lloras, aquello por lo que ríes y te gozas? ¿Es Dios eso? ¿Sí? ¿O qué otra cosa es? Y te animo a poder tener cuidado de la idolatría, porque cuando Dios es lo primero, todo lo que hacemos, cualquier sacrificio es por Él. Y eso bendice nuestras vidas y a los que están alrededor nuestro. Pero cuando nosotros idolatramos a los hijos, el dinero, el entretenimiento, el trabajo, lo ponemos por encima de Dios, vamos a hacer sacrificios a eso que idolatramos, y ahí es cuando empiezan los problemas en casa, nuestros problemas en relación a nuestra comunión con Dios, y empezamos a tomar decisiones pecaminosas. Así que tengamos cuidado, como dice acá el apóstol Juan, ¿no?, ahí en su carta, hijitos, guardaos, cuídense de los ídolos. Bueno, esta mañana, para la exposición de la palabra de Dios, tenemos al Josu Awali. Nosotros conocemos al papá, al pastor Jorgito. Ya falta poquito también para irnos de viaje misionero ahí a Tucumán. Sí, hay que ir con 15 kilos menos para recuperar los 15 kilos allá, ¿no es cierto? Sí, se come bastante. La verdad es que la iglesia allá en Tucumán es una iglesia tan querida para nosotros. Es como que quieres ir y no te querés regresar más. Sí, y también es lindo ver el testimonio del pastor Jorgito, de la Nancita, y bueno, acá tenemos al hijo, ¿no es cierto?, siguiendo los pasos de su papá. Ahí cuando me contaba de Josu cuando era adolescente, y decía, Señor,
Sí, no es que la cosa un mal chico, pero digo, qué lindo que hayan pastores o líderes que sus hijos amen al Señor. No que sean pastores, no que amen al Señor. Y yo le decía a Jorgito, ¿cuál es el secreto? Y el Jorgito me decía, es estar y mostrarles con la vida, ¿no es cierto? Con el ejemplo de uno, que Dios es lo primero, ¿no? Y bueno, y el Josu sabe que eso es así en la vida de su papá y su mamá, así que recibámosle con fuerte aplauso al Josu Wally de la iglesia de San Justo, ahora que está ahí. Muy bien, buen día. No sabía que eran tantos, che. Bueno, es un placer para mí poder estar acá, compartir con ustedes, un privilegio grande. Lo malo de esto es que se me van a ver las rodillas cuando tiemblen acá, pero no importa. Bueno, me presento a aquellos que no me conocen, soy Josué de la iglesia de Tucumán. Estoy congregando ahora porque estoy en el CCP, estoy en San Justo. Así que bueno, esta mañana me viene acompañando también un compañero del CCP, se llama Jefferson, está ahí atrás, ya lo van a ver cuando termine. Y la verdad que no sé si algunos recuerdan, yo venía acompañando a Titi algunas veces, venía de chofer ahí para traerlo. Y bueno, ayer me dijo Carlito, por favor, Josu, necesito que vaya. Así que bueno, todo una hazaña para poder venir. Me tomé mal un colectivo, me bajé allá, no sé, como a 5 kilómetros, me vine corriendo. Pero bueno, es parte de lo que el Señor nos permite vivir. Yo digo, ya llego tarde, no me invitan más, ya me van a quedar odiando ahí. Pero bueno, no, la verdad que un privilegio poder estar, conocerles bien, desde acá de frente se le ven las caras a todos. Y es lindo, allá en Tucumán han quedado encantados con ustedes, ha sido realmente una bendición el viaje que han hecho el año pasado. Llegué allá y era todos los hermanos del lugar, los que trajeron allá, los adolescentes me decían que no vuelvan más porque hablan de los videojuegos, dice que no nos dejan jugar los videojuegos, nada. Pero no, realmente ha sido una bendición. Después, bueno, también compartimos tiempo con la familia de Iván, ellos fueron en las vacaciones, fue lindo conocerles también y ir creando esta relación, ¿no?, con las iglesias, es realmente precioso. Y muy lindo. Bueno, en esta mañana quería compartirles ahí un pasaje que está en Mateo. Si me acompañan ahí a Mateo capítulo 9. Vamos a hablar y vamos a ver acerca de este hombre que él nos va a contar, él mismo va a contar cómo fue su conversión, cómo fue que él empezó a seguir a Jesús. Y para tener en cuenta nosotros cuando estudiamos y abrimos el libro de Mateo, tenemos que tener en cuenta que, bueno, es él quien lo escribe aproximadamente en el 90 después de Cristo, y él escribe a la iglesia contándole acerca de lo que Cristo hizo cuando vino al mundo y estuvo entre nosotros, estuvo entre ellos. Y él te va a contar y va a mostrarte a Cristo como el Mesías, el rey que venía a establecer su reino, pero fue rechazado por su mismo pueblo. Le han crucificado, le han muerto. Pero él constantemente va a incitar a que vos puedas ver que él realmente era el Mesías del que se hablaba en las Escrituras, del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y todo el tiempo va a marcar esto él a sus oyentes. Él va a mostrar aún con todas las evidencias necesarias que él realmente era el Hijo de Dios. Y va a ir capítulo por capítulo mostrando también el carácter de Dios, el carácter redentivo de Dios, a lo que él vino. Si vos te fijas ahí en Mateo capítulo 1, él empieza a hablar acerca de la genealogía de Jesús, mostrando que él era el rey. Pero es una genealogía muy rara para la costumbre, para el tiempo en donde ellos usaban esto, porque en las genealogías comunes que se usaban para demostrar un linaje, no se incluían mujeres, por ejemplo, y se buscaba incluir personas que dentro de su vida externa hayan hecho cosas buenas. Pero Mateo va a contar y va a mostrar que las personas que preceden a Jesús, del linaje de Cristo, son personas que han sido pecadores, han hecho pecados terribles. Me van a sentir el acento de la R
constantemente, soy tucumano, bien tucumano. Entonces, va a presentar esto, ¿no? Va a decir, Jesús vino del linaje, por ejemplo, de Tamar, esa mujer, una mujer que ha cometido un acto totalmente despreciable ante los ojos de Dios. Va a decir, bueno, hasta un Rahab precede al Señor Jesús. De ese linaje, Rahab era, ¿se recuerdan ustedes ahí en la historia en el Pentateuco? Rahab era una ramera en la tierra donde van los espías a reconocer la tierra y ella los hospeda, ¿no? De ahí viene el linaje de Cristo y vas a ver que los diferentes personajes que aparecen en esa genealogía, todos son personas que han pecado, han cometido actos pecaminosos muy feos, pero aún así, Cristo, el Salvador, el Rey Santo, va a venir a través de ese linaje. Ahora, Mateo quiere decir esto, no importa qué tan pecador haya sido, qué tan mala persona hayas podido ser, la voluntad de Dios se va a cumplir y va a usar, va a salvar. Él puede transformar, puede cambiar y puede cumplir sus propósitos aún a pesar de nosotros, ¿no? Vas a ver ahí que Él va a seguir contando cómo Jesús va a establecerse en un lugar llamado Capernaum en un momento, y era también un lugar muy idólatra, lleno de personas que estaban totalmente entregadas a la idolatría, personas que no querían saber nada con Jesús, con el Cristo, con el Evangelio real, vivían vidas totalmente pecaminosas. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 9, ahí dice el título Llamamiento de Mateo. Y vamos a leerlo. Dice del versículo 9 hasta el versículo 13. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro padre, come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Mateo escribe esto, quiero que tengas en cuenta quién era Mateo. Mateo era un publicano, ¿no? Aquella persona que ante la sociedad judía era muy odiado, nadie lo quería. ¿Por qué nadie lo quería? Porque Mateo lo que hacía era cobrar los impuestos. En este tiempo donde está él relatando que pasó este encuentro con Jesús, estaba el pueblo judío bajo el Imperio Romano, por lo cual el Imperio Romano exigía que había que pagar impuestos. Y Mateo había hecho un arreglo, quizás había comprado la posibilidad de poder ir y hacer este trabajo, cobrar los impuestos, y cobraban los impuestos muy elevados. Entonces esto hacía que la gente tenga escasez de dinero, de alimentos, por lo tal los publicanos eran personas muy odiadas. Hay diferentes tipos de publicanos, había diferentes tipos de publicanos. Mateo entendemos que porque dice ahí en el pasaje que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea, de forma pública él iba y cobraba los impuestos personalmente. Entonces había otros, por ejemplo, que mandaban otras personas a cobrar los impuestos, pero le traían el dinero hacia ellos para no mostrar su cara, para no ser tan odiados, ¿no? Pero Mateo era esta persona que estaba ahí sentado, cobraba, no tenía problema. Lo que sí, la gente lo reconocía, los corrían de todos lados. Por ejemplo, los publicanos no tenían entrada
a lo que era toda la parte religiosa judía, ellos ni siquiera tenían contacto. Es más, por ejemplo, sus amigos, los amigos de Mateo, simplemente eran otros publicanos, otras personas que hacían lo mismo, ¿no? Ahí lo vamos a ver después. Pero Mateo realmente estaba completamente separado de la sociedad. Él no tenía parte en la sociedad. Y sabes que Jesús, dice el versículo 9, pasando Jesús de allí. Cuando dice pasando Jesús de allí, él está contando lo que pasó anteriormente en los versículos anteriores, donde Jesús había sanado a un paralítico, donde le dijo: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Y los fariseos habían venido, le cuestionaban por qué él tenía la potestad de perdonar los pecados. Solamente Dios podía hacerlo. Entonces Jesús ya empieza a tener este tipo de conflictos ante la sociedad. Estamos hablando del segundo año del ministerio de Jesús. Jesús ya empezaba a ser conocido, empezaba a hacer milagros, empezaba a hacer cosas que la gente veía, que él tenía poderes sobrenaturales. Él no era simplemente un hombre a quien seguir, él ya era una persona que donde iba ya había tensión, ¿no? Entonces dice el versículo 9 ahí, pasando Jesús de allí. Cuando dice pasando Jesús de allí, te quiere dar la imagen de que Jesús iba caminando por ahí. Jesús todo el tiempo iba viendo, iba proclamando el evangelio, iba enseñando, y Jesús estaba haciendo esto, pasando de allí, pasando de lo que había hecho. Seguramente había armado un gran revuelo Jesús, había gente que ya le seguía, y Mateo estaba ahí sentado en el banco de los tributos públicos. Yo me imagino que Mateo lo habrá visto, ya habrá sabido quién era. Él andaba entre la sociedad, él sabía lo que hacía la gente, sabía los movimientos, sabía todo, ¿no? Y estaba Jesús pasando de allí. Y dice, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado y le dijo: sígueme. Bueno, ahora ponete a la imagen esto. Mateo, él es un publicano, él sabe lo que hace. Si él no supiera lo que hace, la gente lo va a hacer saber porque lo odia. Entonces Mateo está ahí, él sabe lo que hace, sabe que lo que está haciendo está mal, porque él está traicionando a su pueblo, él está traicionando a su hermano, a su familia. Entonces él sabe que está mal y lo ve a Jesús, que ya en su mente ya él sabía quién más o menos era Jesús, habrá visto algún milagro. Y dice que Jesús, lo vio, se quedó y lo vio. Dice, vio a un hombre llamado Mateo. Lucas, en el Evangelio de Lucas vamos a ver que la palabra que se usa, que Lucas usa para describir esta forma de ver de Jesús a Mateo, nos va a decir que le vio detenidamente, le vio contemplando lo que hacía. Y ahora ponete en el lugar de Mateo, vos. Imagínate estando en el puesto de trabajo tuyo, suponete que haces un trabajo que no está bien, no es correcto, quizás aún robás en tu trabajo, y Jesús está viéndote ahí al frente. Y Mateo por ahí por debajo le quiere cobrar el impuesto, ¿viste? A la persona, porque Jesús lo está viendo, ¿no? Bueno, dame la monedita, pero sin que se dé cuenta nadie, ¿no? Porque Jesús está viéndole. Pero Jesús dice, le vio detenidamente. Él estaba observando lo que él estaba haciendo. Mateo no tenía escapatoria. Jesús ya sabía lo que él hacía. Y dice Mateo que estaba sentado y se le acercó Jesús y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sabes qué? Acá hay algo interesante, ¿no? Porque en este pasaje ya vamos a ir viendo, pero se va a mostrar un gran contraste entre una persona que tiene misericordia y la que no. Y acá claramente podemos ver a alguien que tiene misericordia, ¿no? El Señor Jesús. Porque el Señor Jesús vio a Mateo, vio lo que él hacía, vio que lo que él hace está mal, vio que él es completamente
aborrecido en la sociedad, él no tiene parte en nada, no puede hacer nada, no puede participar en nada. Él está completamente perdido y él lo sabe, él lo ve. Pero Jesús se va a acercar y le va a decir, sígueme. Él va a hacer este llamado, sígueme. Y sabes que esta palabra es muy interesante. Sígueme, cuando vos lo estudias un poquito en la gramática, en el griego, esta palabra es un verbo en presente activo y es imperativo. Te lo voy a traducir para que no me mire raro. Esta palabra tranquilamente puede traducirse permanece siguiéndome. Es algo que tenés que hacer constantemente. Jesús viene y le dice, permanece siguiéndome. Y esto va a chocar con muchas de las cosas que nosotros entendemos y hemos escuchado hoy en día. Aquel creyente, quizás en ignorancia o aún personas que predican el Evangelio y te presentan el Evangelio como un regalo, solamente que lo puedes recibir, solamente como algo que puedes agarrar, sos salvo y ya está. Puedo hacer la mía, puedo agarrar este regalo y seguir mi vida y nada más. Pero acá es algo muy diferente. Jesús viene y le dice, permanece siguiéndome. Es un llamado a dejar lo que estás haciendo, a dejar lo que él estaba haciendo mal y ahora seguirle a Cristo. Levantarse y seguir, imitarle. No es solamente un regalo que aceptas y te das la vuelta y te vas. Ahora, la conversión verdadera es seguir a Jesús. Hay un llamado. ¿Entendés tu condición? Mateo entendía su condición. Él entendía, yo soy un publicano, soy un pecador. No puedo hacer absolutamente nada. No tengo parte en el pueblo, no tengo parte en el sistema religioso, no tengo nada. Él entendía. Y cuando vino Jesús, le dijo, sígueme. Dice en el Evangelio de Lucas también, hablando de este mismo suceso, dice, se levantó, dice, y dejándolo todo, le siguió. Y esto es algo muy interesante, porque no es solamente seguirle, sino que absolutamente todo lo que estás haciendo mal, haciendo pecado que le ofende a Dios, tenés que dejarlo, tenés que despojarte, tenés que arrepentirte. Esa es la palabra. Tenés que entender ahora que lo que estuviste haciendo toda tu vida te aleja completamente de Dios, está mal. Y ahora en la misericordia de Jesús, en su gracia, Él viene, tiene un encuentro con vos y te dice, sígueme. Y ahora vos te levantás y podés, gracias, podés seguirle. Esto es lo que pasó con Mateo, ¿no? Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y ahora Mateo nos va a contar algo que pasó después. Dice el versículo 10, y aconteció, dice, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora Mateo había tomado esta decisión de seguirle al Señor, una decisión muy importante. Un detalle más que me olvidé de decir. Mateo, a la hora de seguir a Jesús, él se desconectaba completamente de la relación que tenía con el Imperio Romano, y a diferencia de los otros discípulos, por ejemplo Pedro, que él era pescador, él quizás, por ejemplo, si llegase a decir, bueno, no sigo más a Jesús, me vuelvo y sigo pescando. Pero Mateo no podía volver nunca más a hacer lo que él hacía. Entonces, el publicano tenía grandes ganancias, porque vamos a ver que en la antigüedad aquel que tenía una casa grande donde entraban muchas personas, significaba que tenía plata para construir una casa grande, para tener espacio, porque generalmente eran muy chiquititas, eran solamente para dormir, tener un espacio para los animalitos y nada más. Pero Mateo tenía espacio. Dice, entonces Mateo tiene esta decisión, ¿no? Él no importa el precio de lo que va a dejar,
no importa, él está completamente decidido y lo sigue al Señor, ¿no? Y dice, cuando pasa todo esto, Mateo toma esta decisión, él hace una juntada en su casa, ¿no? Invita a todos sus amigos, eran 3 publicanos más, debe ser, porque él no tenía amigos, pero él con esta decisión, bueno, él dice, vamos a invitar, vamos a festejar, vamos a estar ahí con el Señor, y esto va a ocasionar un conflicto aquí, ¿no? Dice, y aconteció que estando él sentado en la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Ahora, estos publicanos y las otras personas, dice, y publicanos y pecadores, seguramente hace referencia a estos pecadores a personas que no tenían un respeto con la ley, entonces tampoco eran queridos en la sociedad, no tenían parte en la sociedad, solamente se juntaban ahí entre los publicanos y ellos. Dice que ellos van a la casa de Mateo, se sientan a la mesa, están ahí juntos con Jesús. Y dice, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y ahora, ponete en el lugar del fariseo, ¿no? Está Jesús ahí, sentado, comiendo, compartiendo a la mesa. Esto era una imagen de fraternidad, ¿no? De relación, sentarse a la mesa con ellos. Y los fariseos ven a Jesús ahí y dice, ¿por qué vuestro maestro, que él sabe que son pecadores, él sabe que son malas personas, ahora está compartiendo los alimentos con ellos? Están ahí sentados, compartiendo, hablando, charlando. Y esta actitud de los fariseos, ¿no? Constantemente, sintiéndose superior, sintiéndose que ellos al cumplir la ley estrictamente eran mejores que los publicanos y los pecadores. Ellos creían, yo no soy pecador como ellos. Jesús no se tendría que sentar con ellos, porque se tendría que sentar conmigo. Ese es el sentir que tienen ellos, un sentir de orgullo, sentir egoísta y de celo, un sentir de justicia propia, creyéndose mejor, menos pecador que el publicano. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahora Jesús hace algo raro, a mí me llamaba la atención cuando leía esto. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Está diciendo, bueno, ustedes que se creen sanos, ustedes no tienen necesidad de un médico. Es como aquella persona que vos vas y le querés compartir el evangelio y dice, no, yo no necesito de Jesús, yo tengo una buena vida, me va bien, no tengo sufrimiento, tengo un buen pasar, ¿no? La verdad que Jesús, no, tranquilo. Estas son estas personas, los sanos, que se creen sanos, los que no ven su real condición, los que no entienden que hemos nacido con el alma llena de pecado, con pecado en nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por causa de Adán, dice, entró el pecado a todo el mundo. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos en esta condición de pecado. Nacemos con la condición completamente separado de Dios. Y a medida que uno va creciendo, vamos cada vez pecando y pecando y pecando. Y después encontrás a Juan que dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, ¿no? Entonces, estas personas decían, yo puedo tranquilamente justificarme y decir, este publicano, ¿por qué está teniendo relación con Jesús? Que supuestamente es el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene que ser santo, separado de todo lo corrupto, de todo lo malo. Pero tienen un mal concepto del Señor, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Gracias al Señor por su gracia, que nos ha dado el conocimiento, el entendimiento a cada uno de nosotros para entender que somos enfermos, ¿no? Que somos pecadores, que somos personas separadas completamente de Dios, que no tenemos cómo llegar a Dios, que tenemos la actitud de Mateo, que él sabe que no puede hacer absolutamente nada, entiende y ve la misericordia de Dios y decide responder al llamado. Déjame decirte que cualquier persona aquí presente que crea que no necesita al Señor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que cree que por un sentimiento en su corazón de decir, no, yo busqué a Dios, yo fui a la iglesia, yo fui a buscar a cómo Dios me podía hablar. Déjame decirte que no. Dios vio tu miseria. Dios vio que vos no podías. Y Él en su misericordia puso el deseo en tu corazón para que puedas decir y clamar por salvación. Señor, sálvame. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá el Señor Jesús va a mandarle a los fariseos, a estas personas que eran conocedores de la ley, a revisar las escrituras, lo manda a estudiar un pasaje ahí a Oseas, capítulo 6, versículo 6, vamos a leerlo. Para entender un poquito el contexto de Oseas, recuerdan a este hombre que Dios ha sido difícil para Oseas obedecer al Señor, porque si recordás en este tiempo, en Oseas, el pueblo de Israel completamente entregado también a la idolatría, a la infidelidad hacia Dios, y Dios le va a mandar a Oseas a casarse aún hasta con una prostituta y le va a decir que él tiene que amarla. Y aún esta prostituta va a entregarse a otros hombres, en un momento va a ser esclavizada, siendo esposa de Oseas, y Dios le va a mandar a Oseas y decir, andá y pagá por ella, porque es tu esposa, y tráela de nuevo. Y todo esto es incomprensible para nosotros, ¿no? Pero Dios va a usar esto para mostrarle a Israel cómo se ve Dios amando al pueblo de Israel, que aún a pesar de su infidelidad, aún a pesar de comportarse como una prostituta, Dios está en busca y completamente entregado a amar al pueblo. Pero para este tiempo había mucha idolatría en Oseas, en el libro de Oseas, en el pueblo de Israel, y había una actitud religiosa de hacer los sacrificios, de hacer todo lo que ellos tenían que hacer. Pero fíjate lo que dice acá en Oseas 6:6, porque dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, es que Israel el sistema de sacrificio y los holocaustos no son actos sin sentido. No son solamente venir y hacerlos, sino que lo que el Señor está buscando es que tengan misericordia. Algo interno del corazón. No solamente sacrificio, no solamente algo externo que podamos mostrar ante la sociedad que lo que hacemos está bien. No solamente venir a la iglesia, no solamente salir a la calle, ayudar al que necesita. Es algo interno, la misericordia. Porque, ¿sabes qué? Ahí cuando en Mateo dice, misericordia quiero y no sacrificio, después te da la razón, no he venido a llamar justos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y acabamos de nuevo con el arrepentimiento. Personas que entienden, que viven una vida religiosa, que se creen justos,
a estas personas nunca van a poder entender el sacrificio de Cristo, nunca van a poder entender el Evangelio. Ellos creen que no lo necesitan. Su corazón está cegado, cerrado, no creen. Pero Jesús viene hoy a hacerte un llamado. Jesús viene hoy a aquella persona que entiende que tiene necesidad del Señor, que por su propio medio no va a poder acercarse a Dios. Aquella persona que sabe que dentro de su propio corazón no hay nada bueno. Y fíjate, Mateo también en el capítulo 5, recordando un poquito lo que la prédica de la semana pasada que dio Mati allá en San Justo. En el Sermón del Monte, Jesús va a decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tiene prácticamente algo muy parecido acá, ¿no? Porque el de limpio corazón, ¿quién es de limpio corazón? Nadie. Nadie puede tener el corazón puro, sin pecado, entonces no van a ver a Dios. Pero esta persona que es limpia de corazón es una persona que ha creído en el Evangelio, que ha sido perdonada, rescatada por el Señor y ahora tiene la justificación de Cristo en su vida. Vive una vida siguiendo al Señor en santidad, abrazándose a la santidad, y ahora él puede ver a Dios. Ahora las personas que necesitan entender que no pueden acercarse a Dios sin Cristo. Jesús lo que va a llamarte es al arrepentimiento, es a que puedas ver lo que estás haciendo, a que puedas ver tu vida, puedas evaluar lo que te aleja de Dios, el pecado que hay en tu vida. Fíjate que la palabra pecado en la antigüedad es la palabra amartía. La palabra amartía se usaba para lo que es la cacería o, por ejemplo, tirar al blanco. Cuando no dabas en el blanco, se decía amartía, erraste. Todo lo que no va al blanco, amartía, erraste. Entonces, ahora ten en cuenta que el blanco es Dios. Todo lo que te lleve a Dios, eso es lo que tenés que hacer, lo que tenés que seguir. Lo que no te lleve a Dios es amartía, es pecado. Cualquier cosa, lo que haya en tu mente hoy, cualquier cosa que te aleje de Dios, que te aparte de Dios, es pecado. Eso es a lo que tenés que arrepentirte. Lo mirás, lo dejás atrás, tenés a alguien, a Jesús, que te dice sígueme, y vas hacia Él. Tenés 66 libros en la Biblia que te van a enseñar a cómo un cristiano vive, que te van a enseñar cómo te debes conducir. Las cartas del Nuevo Testamento te van a dar una guía pero hermosa de cómo se vive en santidad, cómo podés abrazar la vida de unidad en la iglesia. Absolutamente todo. El Señor nos ha dejado todo para que podamos acceder a Él, para que podamos verle, para que podamos vivir una vida cristiana, para que podamos disfrutar la vida del creyente, para que podamos tener misericordia. Aún fíjate esta actitud de estos fariseos de querer ellos mismos, en una actitud de autojustificación, despreciar a los publicanos y a los pecadores. No tengamos esta actitud. Yo sé que hay, por ejemplo, muchas veces en donde nos toca vivir en la sociedad, ¿no? Con un vecino que no conoce al Señor, con personas que no conocen al Señor y quizás hasta te hacen la vida imposible. Ahí estás el sábado a las 11 de la noche intentando dormir y el vecino pum, pum, pum con la música, ¿no? A full. Y después, en un momento difícil, el vecino viene y te dice, ayúdame, por favor, necesito tu ayuda. Misericordia. No vas a ver lo que él hizo, no vas a ver no vas a tener en cuenta todo lo mal que te hizo, vas a ver la miseria de ese hombre en la condición en la que está, lejos de Dios.
vas a traerlo al Señor. Tengamos la actitud que tuvo Mateo, una actitud en donde él vio su condición, le siguió al Señor, permanece siguiendo al Señor, una actitud de misericordia como la tuvo Cristo con Mateo. Y es interesante porque Mateo acá en este relato es el único que va a utilizar el nombre Mateo. Si vas a Lucas y Marcos también que lo cuentan, ellos van a hablar, dice, el llamamiento de Leví. Era el nombre que tenía Mateo, pero a partir de este momento de su conversión, él se llama Mateo, y Mateo lo que significa es regalo de gracia. La gracia del Señor, obrando en su vida, cambiando su destino, cambiando su vida completamente. Mateo ha sido un nombre que el Señor le ha usado grandemente después, ¿no? Así que bueno, se me acortó el mensaje, pensaba que iba a ser un poquito más largo. Espero que el Señor haya podido hablar en esta mañana a tu vida y que podamos tener esta actitud como Mateo, como el Señor, despreciar aquello que nos hace sentir justos, ver al Señor como el único camino, la única fuente de salvación, ¿sí? Vamos a orar. Padre Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta mañana que podemos estar compartiendo juntos tu palabra, Señor. Padre, obra en nuestros corazones. Señor, danos fe, danos de tu gracia, Padre, para poder amarte, para poder amar a nuestros hermanos, para poder luchar, batallar en contra del pecado. Señor, reconocemos nuestra condición delante tuya, somos pecadores. Señor, que sin la obra de Cristo teníamos el destino, el infierno. Padre, clamamos a ti, Señor, para que constantemente tú nos des de tu gracia para vivir. Señor, ayúdanos a tener una actitud humilde en nuestro corazón. Te agradecemos todo lo que nos das, en el nombre del Señor Jesús. Amén.